Hay una clave para que los proyectos salgan buenos. Buenas cabros, ¿cómo están? Todos Charles acá. Hoy día vamos a ver 10 consejos para estudiantes de arquitectura. Arquitectura es una carrera muy crítica. Probablemente les hayan dicho alguna vez que se van a llorar en arquitectura, que les van a romper las maquetas, no les van a aceptar sus dibujos. La verdad es que no es una carrera para gente débil. Todos esos sentimientos, sí, son reales. Uno lleva su maqueta, uno lleva sus dibujos que uno se demoró una semana en hacer y los profesores los miran y dicen, está todo mal, empieza de nuevo. Pero la verdad de las cosas, uno como estudiante está ahí para aprender. Y uno tiene que aceptar esas críticas, uno tiene que saber que la maqueta y los dibujos son una herramienta justamente para que los profesores puedan entender lo que uno está haciendo y puedan desde ahí criticarlo para así nosotros poder aprender. Entonces la próxima vez que llegue una maqueta a clase y el profesor la rompa, no lo veas como que está echando a perder lo que tú hiciste. Está tratando de hacerte a ti ver cómo lo que tú estás proponiendo puede ser mejor. Definan su búsqueda. Si tú estás haciendo un proyecto de arquitectura, hay un millón de formas de hacerlo. Moderno, posmodernista, da lo mismo. Lo importante es tu capacidad de hacer lo que pretendes hacer. Cuando te enfrentes a un proyecto de arquitectura, primero que nada piensa qué es lo que pretendes lograr con él. Si estás haciendo una planta, si estás haciendo un corte, piensa qué es lo que quiero mostrar con este dibujo, qué es lo que quiero lograr con este proyecto. Esa pura intención es suficiente para empezar un proyecto. Y al momento de tomar decisiones ya no se trata de cuál es más bonita o cuál es más fea. Se trata de cuál calza con tu objetivo. Segundo consejo, en arquitectura no te van a enseñar todo lo que tienes que saber. Está la parte que los profesores se encargan de enseñarte y la parte que tú te tienes que encargar de aprender de modo de poder pasar los ramos. El autoaprendizaje es absolutamente esencial para la carrera al mismo tiempo que estás haciendo todas las otras cosas que tienes que hacer para taller y todos los otros ramos, que no va a ser menor. Vas a aprender de matemáticas, de estructura, composición, un poco de economía, un poco de normativa. Vas a tener muchas cosas que entender al mismo tiempo. Muy importante que tú mismo tomes las riendas del asunto y elijas no solamente aprender por tu cuenta, sino empezar a formarte como un profesional con un camino. Y así como tienes que estudiar tantas cosas, va a ser prácticamente imposible que estés 100% dedicado a todas esas áreas al mismo tiempo. Entonces es muy importante para esta carrera que seas organizado y que sepas priorizar. Elegir cuándo y cuáles de los ramos van a ser más importantes. Ponte en el siguiente ejemplo. Tienes un semestre completo para tener 5 ramos y te das cuenta que las pruebas de esos ramos son todas en las mismas fechas. Lo que haría yo sería elegir cuáles de los ramos les doy una prioridad en cada una de esas pruebas y después le doy oportunidad a los otros dos. Porque si es que no estoy pudiendo dar el 100 en todo y lo intento, lo más probable es que no dé el 100% en nada. Ahora, eso sonó feo. Suena como que tenés que dejar de lado. No, trata de aprender todo de todo. Pero cuando se trate de definir cuánto trabajar, cuánto tiempo dedicarle a cada cosa, tienes que ser selectivo. ¿Cuál es la forma más estratégica de desarrollar ese ramo? El tercer consejo tiene que ver con el dibujo como herramienta. El dibujo en arquitectura no se trata tanto de dibujar bonito, sino de aprender a usar el dibujo como una herramienta. Una herramienta tanto para entender lo que intentas hacer, como para que el resto entienda lo que hiciste. Entonces el dibujo tiene dos aristas. Uno es la parte analítica. Tienes que saber observar el mundo a tu alrededor, identificar y priorizar información. Entonces al momento de hacer un croquis de cualquier tipo, tienes que elegir con las pocas líneas que tienes disponible para hacer el dibujo, qué es lo que vas a mostrar. Vas a mostrar los volúmenes, vas a mostrar las luces y sombras, vas a mostrar la relación de escala entre las cosas. Todo eso es muy importante que lo tengas claro y para eso la única forma es dibujar, dibujar y dibujar. Mientras más lo repitas, mejor vas a hacer para eso. La otra parte importante de los dibujos es ocuparlos como herramienta de representación. Una vez que tú ya sabes identificar las cosas a tu alrededor y empiezas a hacer diseños que las integran, tienes que saber hacer un dibujo que es básicamente un manual para un constructor. Un profesor alguna vez me dijo, el arquitecto es tan bueno como los dibujos que puede hacer. Cualquiera puede imaginar buena arquitectura. Lo que diferencia un buen arquitecto es saber dibujarla. El dibujo arquitectónico tiene reglas y formas de hacer las cosas. Hay una cierta forma de representar una escalera, una cierta forma de representar una rampa o una puerta. El manejarlas es esencial para que alguien más pueda entender lo que está en tu cabeza y en tus dibujos y se pueda transformar en realidad. El quinto consejo tiene que ver con observar. Saber observar es absolutamente esencial. El arquitecto que no observa es un arquitecto que no aprende de su entorno. Cuando tú haces un proyecto de arquitectura, dentro de ese espacio van a ocurrir cosas que tienen ciertas necesidades. Todas esas necesidades uno como arquitecto tiene que entenderlas antes de proyectarlas. Estar siempre pendiente de cómo ocurren las cosas y cuál es la forma más cómoda que un proceso se dé dentro de un lugar es esencial para que tus proyectos puedan también abrazar esas lógicas. De esa manera, estar siempre observando el mundo a tu alrededor es esencial para ser un buen arquitecto. Mi sexto consejo tiene que ver con no ser conformista. Un proyecto de arquitectura siempre se puede mejorar. Teóricamente, uno podría nunca dejar de diseñarlo. Cuando tú tengas un dibujo, se lo llegas al profesor, tengas un plano, se lo llegas a tu cliente y le digas, este es el proyecto,
siempre va a haber una forma de que ese proyecto sea mejor. Siempre va a existir una modificación que tú puedas hacer para que ese proyecto evolucione a una mejor versión de sí mismo. El séptimo consejo tiene que ver con lo anterior. Si bien siempre se puede hacer algo más, hay que tener conciencia de cuánto es suficiente. Un famoso arquitecto dijo alguna vez, menos es más, y esa frase nunca se olvidó. Y es verdad, siempre hay una forma más simple de lograr lo mismo. Trabajar con lo mínimo también es importante para mantener la elegancia de tu proyecto. No solamente ocupar pocas cosas, sino ocupar cosas básicas. A veces la pieza más simple es la pieza ideal para resolver el problema arquitectónico que tienes enfrente. El octavo consejo tiene que ver con las referencias, o referentes, como les decimos en Chile. Los referentes son proyectos o imágenes que ves en Pinterest, en revistas o te muestran en clase y que tú dices, yo quiero hacer algo como eso. Bueno, hay una fina línea entre copiar y tomar una referencia. Es muy importante que cuando veas un referente, no solamente digas yo quiero hacer eso mismo. Lo importante es que lo observes y te preguntes qué es lo que me gusta de ese referente, qué es lo que tiene eso que lo hace tan especial. Una vez que lo identificas, te tienes que preguntar, ¿esa característica es beneficiosa para mi proyecto? Una vez que tú entiendes lo que el referente tiene de especial y te preguntas si eso es lo que necesita tu proyecto, será mucho más fácil aplicar la misma lógica sin necesariamente copiar el mismo resultado. No tomes referentes y los copies. Toma referentes y entiéndelos. Mi noveno consejo es un poco personal. Tienes que cuidarte. Es muy fácil en esta carrera olvidarse de uno mismo, dejar de dormir, de comer, de ver a gente que a uno le importa. Mantén sanas tus relaciones interpersonales, mantente sano a ti, duerme. En Chile le llamamos pasar de largo. Pasar de largo es pasar una noche en vela trabajando para la universidad. Yo al principio de la carrera lo hacía harto y después me di cuenta que no era la mejor manera. Y no solamente empecé a elegir noches estratégicas en las cuales pasar de largo y no estar cansado en el examen, sino tratar de hacerlo un par de noches antes y al mismo tiempo a organizarme y preguntarme si lo que yo iba a poder hacer en esa noche valía la pena para el resultado final. Nunca tuve miedo de llegar con un dibujo menos a la clase. A los profesores con un buen proyecto enfrente no les importa si hiciste todo lo que te pidieron, siempre y cuando lo que hiciste lo hayas hecho bien. Este es el décimo y más importante de todos los consejos, por eso lo dejé al final, y es disfrútalo. La carrera de arquitectura es una carrera hermosa, es lo más entretenido que vas a hacer en tu vida, de verdad. Si es algo que te gusta y te apasiona, que yo creo que es un requisito para estudiarlo, al que no le gusta la arquitectura mejor que estudie otra cosa, pero si es algo que te apasiona, tienes que disfrutarlo. Nunca en tu vida, como arquitecto profesional, a menos que tengas mucha suerte, vas a hacer proyectos tan increíbles como los que puedes hacer en la escuela. Aprovecha este momento de dejar ir tu creatividad, preguntarte cómo las cosas pueden ser distintas sin tener la presión de un cliente o un presupuesto encima. Aprende a hacer cosas nuevas, pero que hagan sentido. Aprende tus límites, descubre qué es lo que tú puedes hacer, qué tan lejos puedes llegar y tienes que estar orgulloso de lo que haces. Si tú disfrutas lo que haces, estarás orgulloso de los resultados. Cuando mires hacia atrás, vengas saliendo de la U y veas tus proyectos, quiero que los mires con orgullo, que te vayas de la universidad con la sensación de que hiciste lo mejor que pudiste hacer. Disfrútalo, pásalo bien. Hay una clave para que los proyectos salgan buenos y es que te entretengas. Si no te estás entreteniendo mientras haces tu proyecto, seguramente algo está mal. Seguramente estás haciendo algo por obligación o estás tomando un referente que no funciona. Quizás lo que debes hacer es sentarte y pasarlo bien con el dibujo, salirte del computador un rato, tomar un lápiz y un papel y empezar a entretenerte, a ver qué pasa, simplemente descubrir, ir a la deriva. Con ese proceso y con esa entretención, con el solo hecho de sentirte bien haciendo lo que estás haciendo, vas a mejorar sustancialmente la calidad de tus proyectos. Una vez que tengas un proyecto que hiciste de manera entretenida, no solo te vas a enamorar más de tu carrera, sino además vas a hacer proyectos mejores y vas a estar orgulloso de tus resultados. Ahí están, son 10 consejos para estudiantes de arquitectura. Este es mi primer video, espero que les guste. Tengo ganas de hacer muchos más, tratar de ver tutoriales, tratar de ver motivación para estudiantes de arquitectura. Díganme en los comentarios qué es lo que les gustaría que hiciera. Y nada, nos estamos viendo. Un gusto, chao, chao.